Ese fue un contrapunto de esos históricos de los últimos 30 años de democracia. Fracasada la ley Mucci de renovación sindical de 1985, ley que hoy sostiene cosas interesantes para quien la ve en retrospectiva, y en abierta descomposición de su primer plan económico, el presidente Raúl Alfonsín interpelaba a Saúl Ubaldini diciéndole que el país no estaba para llorones y mantequitas. A lo que el líder de la Federación Obrera Cervecera, otrora secretario general de la CGT Brasil en los 80, le respondía: llorar es un sentimiento, mentir un pecado. De Mataderos e histórica formación con Sebastián Borro, figura del gremio de la carne y de la huelga del frigorífico Lisandro de la Torre, parte del grupo de los 25 que encabezó el primer paro frente a la dictadura, Ubaldini es una figura que despierta pasiones en el sindicalismo argentino. Son célebres sus 13 paros generales contra el gobierno radical. Muchos dirán que los hizo para sostener el pacto sindical militar a la salida de la dictadura. Otros que echó al tacho una carrera intachable de dirigente combativo, consecuente, honesto al subirse al Mene Móvil en el 89 y después desaparecer en el ostracismo. Lo cierto es que su figura está aún en la galería de los históricos, de los recordados, de los trascendentes en la larga trayectoria del movimiento obrero argentino, y eso no es para cualquiera. El panorama de hoy es bastante sombrío desde todo punto de vista. Hay dirigentes que quieren poner palos en la rueda. Parece que no les importa que el país salga adelante, espetó Mauricio Macri en su acto en Mendoza. Obviamente se refería a la interpelación a su protegido Juan José Aranguren en Diputados y a las numerosas, cada vez más, manifestaciones que se dan a menos de 9 meses del inicio de su mandato contra el gobierno y que cada vez son resueltas de peor forma. Si se duda, pregúntesele a los jubilados, que la última vez que recibieron palazos de la manera en que se los dio y empujones, la histórica Norma Pla estaba viva. Lo cierto es que recordábamos a Saúl Ubaldini, que también suma otra medalla en este tiempo de profunda congoja, reflexión, dudas y reorganización. Su CGT fue la última en lanzar un programa político, económico. Los famosos 26 puntos de la CGT para la reconstrucción del país. Revolución productiva, salariazo, estatización de empresas públicas, nacionalización de los depósitos bancarios y el comercio exterior. ¿Qué más lejos se puede estar de eso que dirigentes que dicen que el modelo de los despidos masivos en el Estado y las suspensiones cada vez más fuertes en la industria, entre ambas ya pasan largamente los 6 dígitos, hay que sostenerlo o ser muy prudentes? Esa palabra se usó, dicho sea de paso, en el acto que realizara la Corriente Federal de Trabajadores en el microestadio de Ferro la semana pasada. Una corriente que es un armado que nuclea el histórico núcleo del MTA, Movimiento de Trabajadores Argentinos, sumados decenas de gremios nuevos y la poderosa asociación bancaria de Sergio Palazzo. Él, el primero en hacerle un paro a Mauricio Macri, fue quien utilizó la palabra prudente. Fue al decir que una cosa era ser sabio y prudente, como había marcado Perón, y otra, muy distinta, era ser cómplice de un proyecto de minorías y exclusión. Muchas son las preguntas que asoman sobre la corriente. ¿Qué incidencia tendrá ese espacio en el próximo Congreso de Obras Sanitarias? ¿Qué capacidad para no quedar marginado y ser solo una voz testimonial frente a los grandes? Es cierto que integran dicha corriente gremios pequeños, de la industria o del sector de servicios. También es cierto que las seccionales de gremios grandes se rebelan, que muchos no ven con malos ojos la renovación que expresan los hombres que la integran. Y que, fundamentalmente, si el destino se debate entre Barrio Nuevo, el Momo Venegas y los Gordos, incierto aún el papel de Moyano en su sucesión, no todo termina el próximo lunes, no. Habrá espacio para estas expresiones si todavía hay intenciones de que la CGT cumpla un rol histórico que la etapa, la inestabilidad de la política,
la oposición, el peronismo y sobre todo los trabajadores le demandan.